recomiendo, estamos aquí en el Sanatorio Santa Fe y más precisamente en la Clínica de Neurociencias que tiene el sanatorio, que hace muy poco tiempo inauguró y abrió sus puertas, y en este caso acompañado con la cabeza visible que tiene esta área que tiene el sanatorio, como es el doctor Francisco Varela. ¿Cómo andas, Francisco? Buenos días, Maxi. Gracias por recibirnos. Gracias. Vos sabés que está bueno hablar distintos temas. Me acuerdo en su momento el querido Peiso le pasó, tuvo un ACV por distintas cuestiones que tienen con la comida, mala alimentación. Y está bueno hablarlo sobre el ACV, y más que hablarlo, para que la gente que está del otro lado tenga herramientas, vamos a llamarle tips, para saber cómo prevenir, a qué prestar atención, a qué tener cuidado, alertas, por si nos pasa o si nos está pasando y que no desencadene en algo mayor, ¿no? Bien, Maxi, eso es un tema muy importante, el ACV, porque cobra un valor muy relevante en la salud pública. Primero que nada, lo que la gente tiene que saber cuando hablamos de ACV, que existen dos tipos de ACV. El ACV hemorrágico es cuando hay un sangrado, es decir, una arteria se rompe, y el ACV isquémico, que representa la mayoría de los casos, ¿sí? Es cuando una arteria se tapa, ¿sí? Representa entre el 85 y 90% de los casos, ¿sí? Y el ACV isquémico, una arteria se tapa generalmente porque este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o cerebrovascular, ¿sí? Que algunos no son modificables o prevenibles, como por ejemplo la edad avanzada, pero sí la gran mayoría son prevenibles o evitables o modificables. Y esta va tu pregunta, ¿sí? Estos factores de riesgo tienen que ver con la hipertensión arterial, con la diabetes, ¿sí? Con el sedentarismo, y son situaciones por las cuales nosotros podemos intervenir sobre el paciente y prevenir este tipo de eventualidades. Sabemos que el ACV, como yo te decía al principio, tiene una relevancia primordial en la salud pública de todos los países, ¿sí? Porque representa una de las principales causas de muerte, y diría el ACV es la primera causa de discapacidad permanente en la población, ¿sí? ¿Cómo podemos detectar que una persona o nosotros estamos padeciendo de un ACV? Virtualmente cualquier arteria que se comprometa en el cerebro, en cualquier área del cerebro, va a dar un síntoma correspondiente a ese área. Pero generalmente los síntomas más frecuentes tienen que ver con debilidad, ¿sí? De la cara, el brazo, una pierna, generalmente de un lado, ¿sí? Pérdida de sensibilidad, alteraciones visuales o alteraciones del lenguaje, ya sea en la expresión del lenguaje, ¿sí? En el habla o en la comprensión, ¿sí? Que esto lo podemos notar como una persona que está a veces confundida, desorientada también, ¿sí? O síntomas a veces como una cefalea repentina en estallido, que generalmente esto tiene que ver con un sangrado cerebral, o un vértigo, un mareo persistente. Todos estos síntomas tienen que motivar una consulta inmediata, ¿sí? No nos tenemos que dejar estar, tenemos que concurrir, a la guardia en forma inmediata, porque, como vos decías, un tip, y esto es importante de remarcar, a veces tendemos a decir, esto ya se va a pasar, voy a esperar un poco, y la realidad es que hoy existen estrategias de tratamiento para poder intervenir de forma inmediata y evitar que eso progrese o genere una discapacidad permanente. ¿Hay alguna edad determinada o se puede dar desde jóvenes, en edad adulta, 40, 50 años, o ya en la tercera edad? ¿Hay algún parámetro que se fija en eso o no? Bien, eso es una muy buena pregunta, porque nosotros como médicos técnicamente dividimos a los pacientes en ACV de pacientes jóvenes, generalmente menores de 55 años, y de pacientes que llamamos estándares para ciertos factores de riesgo. Es decir, los pacientes que tienen menos de 55 años, nosotros pensamos en causas alternativas más raras, como enfermedades congénitas, malformaciones vasculares, malformaciones del corazón, y además obviamente pueden tener causas que son las más comunes. En cambio, los pacientes mayores de 55 años, ¿sí? O mayores de 60, 65, las edades donde normalmente se producen este tipo de eventualidades, el ACV tiene que ver con etiologías de las más comunes, ya sea la hipertensión arterial, que produce una enfermedad de los pequeños vasos en el cerebro, ¿sí?
la enfermedad carotidia, que genera una estenosis o una obstrucción carotidia y eso compromete la irrigación cerebral, ¿sí? O genera un trombo que va desde la carótida, ¿sí? Un coágulo hacia el cerebro, o las arritmias cardíacas, sobre todo la fibrilación auricular, que genera coágulos en el corazón que van y viajan al cerebro y tapan una arteria, ¿sí? Pero esto es una forma, digamos, práctica de dividir a los pacientes, ¿sí? Recién vos me comentabas, Francisco, sobre los resultados, digo, o lo que vemos nosotros que puede ser una ACV, ¿no? Una parálisis o algunas de las cuestiones que vos decías. ¿Se empieza por algo menor o ya es, digo, por ejemplo, si hay una parálisis de la mitad del cuerpo o del brazo, ¿se empieza con los dedos un día y después va progresando o es como que ya de un día para el otro se comienza directamente con ese síntoma, digo? Excelente pregunta, eso es para nosotros y para la gente es importante. Porque tal vez uno es, Sí. a ver, tal vez no mueva un dedo, digo, y lo dejas Sí. pasar y después, che, mirá, son dos. Y como que van pasando, digo, pregunto, tal vez no, directamente uno se despierta a la mañana y ya no puede mover la mano, por ejemplo. Hay dos conceptos para aclararle a la comunidad. Uno, que el ACV, como bien decís, no se produce en forma paulatina el síntoma, no es un síntoma subagudo que va progresando del tiempo, sino que tiene una instalación súbita, ¿sí? Aparece de golpe, en forma repentina, porque es la traducción clínica de una arteria que se tapa de golpe. Ahora bien, muchos de los ACV, ¿sí? Están precedidos históricamente, ya sea el día anterior, horas anteriores o semanas anteriores, por lo que se llama evento isquémico transitorio, que es como si fuese un aviso. Es un síntoma transitorio, ya sea me quedé sin poder hablar unos minutos o tuve una dificultad en la fuerza o de debilidad del brazo, de la pierna o de la cara, ¿sí? Por unos minutos o segundos, que se recuperó por completo y después eso, digamos, tiene un segundo evento que ya es la instalación permanente del síntoma. Esto es lo que se llama accidente isquémico transitorio o AIT. Es importante que los pacientes consulten cuando tienen un AIT, un síntoma transitorio, ¿sí? Porque eso tiene altas chances de repetirse y generar un síntoma permanente. Entonces, en síntesis, el ACV siempre aparece en forma abrupta, ¿sí? No en forma progresiva, pero a veces puede aparecer en forma abrupta y desaparecer, pero eso es un síntoma de alarma porque puede después volver, pero ya en forma permanente, ¿sí? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Hay que consultar a un neurólogo, una guardia? ¿Qué sería lo...? Bien, siempre esto hay que hacer la equivalencia a una emergencia como si fuese el dolor de pecho. Cuando hay un dolor de pecho uno tiene que ir a la guardia porque puede estar cursando un infarto agudo de miocardio o no, pero esa duda tiene que ser evacuada en el escenario de la urgencia. Esto, por más banal o transitorio que sea, tiene que tomarse de la misma manera, con la misma relevancia. ¿Está? El paciente tiene que concurrir a la guardia porque hoy existen tratamientos, ¿sí? En función de la cantidad de horas de instalación, existen tratamientos específicos para romper el coágulo, ¿sí? Se estima que, digamos, en las primeras 4 horas y medias uno puede establecer un tratamiento estándar, ¿sí? Para hacer un horario práctico, unas 4 horas y medias, un tratamiento endovenoso, pero hoy cada vez los tratamientos se van extendiendo en horas. De hecho, hasta hoy se pueden hacer intervenciones en el lapso de 24 horas, dependiendo de los criterios de inclusión de cada paciente, pero incluso se pueden intervenir pacientes con síntomas que empezaron hasta con 24 horas de evolución, mediante técnicas de cateterismo, ¿sí? de intervención a través digamos, de tratamientos que llamamos endovasculares, ¿sí? A través de un cateterismo donde se saca técnicamente el coágulo de la arteria, ¿sí? Y que nosotros los prevengamos o que vayamos al médico, ¿puede conllevar a que no tengamos que no se termine tapando la arteria? Bien. ¿O no? ¿O se puede? A ver, yo me pasa esto hoy, voy hoy al médico, mañana ni pasado, pero en un futuro es repetir eso para que no se tape esa arteria, o puede pasar después. Bien, nosotros, una vez que el accidente cerebrovascular se produjo, lo que nosotros tenemos que hacer es intervenir, tratarlo para disminuir la discapacidad futura, ¿sí? Tratar de que ese paciente se recupere por completo o lo máximo posible. Luego que ese evento, digamos, fue superado,
lo que vamos a hacer es lo que llamamos prevención secundaria, es decir, evitar que otra vez eso aparezca. Y eso se hace mediante la pesquisa de la causa, es decir, identificar por qué se produjo ese ACV, si fue por una enfermedad de la carótida, fue por una arritmia, e ir a tratar esa enfermedad para que no se vuelva a repetir, ¿sí? Generalmente existen tratamientos generales como la aspirina, la famosa aspirina o medicación para el colesterol y el control sí muy importante de los factores de riesgo, y también el tratamiento de la causa específica, ya sea de la arritmia, ya sea de la enfermedad carótida o cualquiera sea, para prevenir, como vos decís, que esto no vuelva a ocurrir. Claro. ¿Sí? Que tengo un familiar que haya tenido ACV, ¿significa que tengo que tener más cuidado yo o no? Bien, cuando hablamos de ACV isquémico, como decíamos al principio, la mayoría están vinculados a factores de riesgo modificables, tiene que ver con los hábitos y costumbres de cada persona, por lo cual la carga genética y hereditaria es muy baja o el rol de eso es muy pobre, con excepción de pacientes que tienen alta carga de enfermedad genética relacionada, por ejemplo, al colesterol elevado. A veces el colesterol elevado tiene que ver con un componente genético, o ciertos tipos de diabetes como la diabetes tipo 1, o a veces enfermedades, digamos, polimorfismos genéticos que tienen que ver con la hipertensión elevada. Pero en concreto y bajado a lo terrenal, la mayoría de los ACV isquémicos, como la enfermedad coronaria, tiene que ver con nuestros hábitos y nuestras costumbres, tiene que ver con lo que comemos, con el ejercicio que hacemos, ¿sí? En definitiva, con el control de nuestros factores de riesgo, por lo cual nuestra historia familiar tiene menos peso que en otras enfermedades. Por último, para finalizar, recién me la dejaste picando, algunos de los tips para prevenir, entonces también tener una buena calidad de vida. Digo, la alimentación, el deporte, digo, la actividad física. De alguna manera, Maxi, como vos decís, nosotros hoy por hoy contamos con muchas herramientas para el tratamiento y la prevención secundaria, pero nuestro foco tiene que estar puesto en que esto no suceda, ¿sí? Tiene que ver con generar una cultura desde ya joven, como decíamos al principio, desde los pacientes jóvenes, generar cultura del deporte, cultura de la alimentación para evitar que esto aparezca o disminuir las chances de que esto aparezca, ¿sí? Francisco, gracias por estos minutos. Un placer. Nada, como siempre. Hasta luego. Así que bueno, comparte que tiene el staff del Sanatorio Santa Fe, la parte con este caso con el neurólogo Francisco Varela, hablando aquí sobre lo que es el ACV, cómo prevenirlo y más que nada en este caso, ante los primeros indicios, síntomas, acudir siempre a un centro de salud para tratarse y siempre de la mejor manera, en este caso aquí en el Sanatorio Santa Fe, lo recomiendo.